Hola familia, comunidad, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar en este vídeo de la crisis abierta en el sur de Siria, concretamente en la provincia limítrofe con Israel de Sueida, donde se han sucedido los enfrentamientos entre la comunidad drusa y los beduinos, cabilas de beduinos apoyadas por los islamistas y por las bandas paragubernamentales que orbitan satelitalmente alrededor del gobierno genocida de Damasco. Y el resultado, bueno, ha sido ya 1000 y pico muertos en esta última crisis, o sea, sin contar las embestidas y las arremetidas contra los drusos que habían protagonizado los islamistas meses atrás. Bueno, entonces lo primero que hay que decir es que los medios de comunicación oficiales apenas han lanzado ninguna noticia. De hecho, el silencio y el bloqueo informativo con respecto a las matanzas que están haciendo de los drusos en Siria era una política del silencio periodística total, hasta que los israelíes han tomado cartas en el asunto, han bombardeado convoyes, con blindados, con tanques que enviaba el llamado nuevo ejército sirio, o sea, el ejército gubernamental sirio actual, que enviaba para dar apoyo a las bandas paragubernamentales islamistas y a los beduinos. Y entonces, a partir de que Israel ha pulverizado esa ayuda militar de artillería, sí que los medios han empezado a hablar de que si los israelíes atacan Siria y no sé qué. Pero bueno, antes de la intervención israelí, nadie hablaba del precedente de cuál es el trasfondo de esta intervención, que es una masacre pues anterior, ¿no? Entonces los medios también lo han presentado como pues una tragedia de 1000 y pico muertos resultante de combates entre dos bandos en campo abierto, que serían el bando beduino apoyado por el islamismo armado y el bando de los drusos. Bueno, hay que decir que no es así, que es un auténtico genocidio de los drusos. Es decir, para que haya un genocidio no hace falta que haya millones de víctimas, sino que las bandas islamistas suníes han ido a Sueida a matar drusos por una serie de motivos que tienen ellos confesionalistas y de ataque al infiel, en este caso druso. O sea, no ha sido una cuestión de que la mayoría de los muertos hayan sido resultado de combates entre dos formaciones que se están intercambiando tiros y disparos, sino que las comunidades drusas, las aldeas, los pueblos y la capital también de la provincia de Sueida han sido hostigadas, han sido atacadas, han entrado allí, y en la medida en que los drusos se rendían o se entregaban y levantaban la bandera blanca para no ser aniquilados, pues entonces los han cogido, los han apresado y a posteriori los han aniquilado. O sea, en la medida en que ya no estaban combatiendo, se los han cargado tanto a combatientes drusos que han depuesto las armas como a población civil. Desde Damasco los islamistas han emitido una fatua según la cual es lícito y hasta es loable el hecho de hacer presas y esclavizar, sea para su comercialización en mercado de esclavos, sea para su uso como esclavas, a las mujeres drusas, porque son mujeres kufar, infieles, y determinadas suras prescriben que en situación de guerra pues se les puede hacer esto. Han editado una fatua también según la cual la violación es lícita. Se han cometido docenas de violaciones de mujeres drusas y docenas de decapitaciones. Los drusos, que tienen, ¿no?, como un dicho suyo confesional, ¿no?, como que en el bigote está la espiritualidad, que la fuerza espiritual está en el bigote. Entonces los hombres, digamos, santos de la confesión y de la comunidad drusa, los sheikhs, los jeques drusos, se dejan crecer el bigote. Entonces los islamistas les han humillado de manera que
les han afeitado el bigote y después de afeitarles el bigote los han asesinado. Bueno, entonces esto, o sea, como digamos, el dato detonante ha sido una trifulca, digamos, originaria entre drusos y beduinos. Concretamente se produjo que una banda de beduinos atracó una tienda, una pequeña tienda de un vendedor de verduras druso y le secuestraron y pidieron un rescate que ellos sabían inasumible para la parentela y para la familia del druso secuestrado, del vendedor de verduras. Al no pagarse el rescate, pues al secuestrado lo mataron, lo asesinaron. Y en represalia los drusos tomaron secuestrados a varios beduinos y también los asesinaron. Con lo cual, de vuelta, los beduinos en esta espiral pues atacaron a los drusos y como están aliados con el gobierno de Damasco y forman parte de sus bandas progubernamentales, pues otras bandas de ese tejido del HTS y de bandas afines fueron a Sueida a atacar a los drusos. Bueno, pues realmente lo han hecho por o sea, el detonante, que ha sido el secuestro del vendedor de verduras druso, fue algo que hicieran los beduinos realmente para cobrar un rescate de su secuestro y tal, o ellos sabían que no iban a cobrar ningún rescate. Ya lo sabían, o sea, es decir, el motivo manifiesto era económico, pero el motivo latente está inspirado por Turquía. O sea, Turquía pagó a esos beduinos para que los secuestraran, para dar una aparente causalidad de tipo económico, es que queremos cobrar un rescate y tal, pero en el fondo para que pidieran un rescate inasumible y por tanto lo mataran, porque Turquía sabía perfectamente que de vuelta los drusos responderían y que también los beduinos entrarían en esta espiral que en la ética de la cabila tribal, digamos, se llama tradicionalmente, en la Badawa se le llama tar. Tar quiere decir, es una ética cuyos puntos, bueno, hay uno de sus puntos, que es que jamás te humillarán a ti, porque tú responderás humillando con creces, digamos, no es ya el ojo por ojo, sino que si a ti te han atacado, pues tú atacarás el doble o con varias veces más de consecuencia sangrienta. Y bueno, y entonces siguiendo el tar, los beduinos contraatacaron a los drusos que también a su vez habían contraatacado por el tema de la ejecución del secuestrado. Vale, entonces esto ha sido algo así como inocente, digamos, que los beduinos se han inventado y han hecho por su cuenta y tal. No, están pagados por los turcos. ¿Por qué? Porque los turcos sabían eso, que se liarían y que entonces podrían enviar a otras bandas armadas a matar drusos. ¿Por qué lo ha hecho Turquía esto? Pues ahora lo voy a explicar. Vale, para explicar el rol instigador de Turquía en toda esta crisis, hay que retrotraernos a la posición del gobierno de Golani respecto de varias cosas que han ido pasando en el sur de Siria y que ha enervado a los turcos y ha hecho comprender a Turquía que las cosas tomaban un rumbo pues indeseables para ellos, que quieren atar Siria a la influencia y a la órbita turca. Si recordáis, cuando los israelíes bombardearon diversos emplazamientos de armas y stocks y demás, varios aeropuertos de aviación militar también sirios y tal,
pues Golani expresó su protesta por haber agredido un país supuestamente soberano como la Siria actual y tal, pero no respondieron militarmente a los israelíes. O sea, los israelíes pudieron diezmar la capacidad militar siria sin que el gobierno de Golani en la práctica tomara ningún tipo de represalia de contraataque o defensiva ni nada. Bueno, entonces cuando se procedió a la discusión y negociación con los estadounidenses, o sea, por parte del gobierno de Golani, Donald Trump declaró en rueda de prensa ante los periodistas después de sus entrevistas con Golani que es un tipo duro, dijo a rude hard guy, o sea, es un hombre duro, dijo Trump, que se nota que ha tenido que bregar con multitud de situaciones que ha tenido a la contra y que le ha costado llegar a estar donde está, y nosotros los estadounidenses confiamos en que Siria iniciará un camino dijo Trump, de reconstrucción concretamente de reconstrucción y de prosperidad bajo la dirección de este hombre. Vale. Y se procedió a firmar los acuerdos de paz de Abraham. Posteriormente, en la escalada entre los israelíes y los iraníes, las declaraciones expresas públicas de Golani fueron en el sentido de justificar, de considerar legítima la empresa israelí de ataque a las instalaciones nucleares iraníes en nombre de que un país expresamente hostil y con intenciones destructivas respecto de los israelíes estaba desarrollando, pues supuestamente, energía nuclear a un nivel de enriquecimiento de uranio de aspirar al 90%, tenían ya el 60% enriquecido, y que por lo tanto, pues los israelíes de alguna manera tenían que cortar ese programa iraní. Bueno, todo esto ha dicho Golani. Entonces, Turquía, ante tamaño escoramiento hacia una alianza regional por parte de Golani, no solo con los israelíes, sino con los árabes saudíes y otros firmantes del pacto de Abraham. También el pacto sirio de Abraham ha sido un catalizador para que los libaneses pues se lo estén pensando y sean proclives, digamos, a pactarlo. Se ha sumado Omán, se ha sumado Egipto, bueno, se han sumado varios países, ¿no? Vale. Turquía, para abortar todo este proceso de los pactos de paz de Abraham con los sirios, ha pensado, bueno, vamos a instigar, vamos a pagar a una cabila beduina que están aliadas con lo que es todo el entramado que fue, ¿no? del ejército sirio, del sunnismo, de la sunna política armada, digamos, ¿no? De hecho, los terroristas del Estado Islámico, a los del ejército sirio libre, les llamaban los tribales. Ellos, en su argot del Estado Islámico, les llamaban los tribales. ¿Por qué? Porque gran parte de la base social y militar, cuando no extranjeros y turcos y turquemanos y tal, que también, pero la base interna siria militar de ellos, o militar, paramilitar, terrorista, como se le quiera llamar, pues era procedente de las cabilas beduinas y tal. Bueno, tanto en Hasaka como en Dera, en Idlib, en Palmira y también al sur, en Sueida. Vale. Entonces los turcos pensaron, bueno, vamos a abortar este proceso, vamos a atacar a los drusos se van a defender, van a contraatacar, van a vengar a sus muertos, los beduinos van a hacer lo mismo. Y como hay una alianza entre los beduinos y los que han salido del HTS y ahora forman el nuevo ejército sirio,
Golani intervendrá para ayudar a los beduinos. Al intervenir, pues Israel también va a intervenir, puesto que tiene como 370.000 drusos que son ciudadanos israelíes, que son miembros del ejército, que son miembros de... O sea, trabajan en el Parlamento, hay varios diputados drusos también en la Knesset, que no son miembros de un partido druso, digamos, por decirlo así, corporativo de su etnicidad drusa en Israel, sino que son miembros de partidos israelíes más amplios, digamos, pero son diputados de condición de la comunidad drusa. Entonces ellos sabían que Israel, aparte de que los que están a un lado y a otro de la frontera, dentro de Israel y dentro de Siria, pues son las mismas familias y son, bueno, gente de las mismas congregaciones, digamos, humanas, pero que han caído a un lado y a otro de la frontera y que, por tanto, los drusos que están en el ejército, en las FDI, en las Fuerzas Armadas israelíes, pues iban a pedir que se interviniera, y el gobierno israelí no iba a dejar de oírles, aunque fuera por motivos electorales, ¿no? De que no se puede permitir el lujo de permanecer pasivo, no intervenir en la escalada, que se carguen a más drusos y que entonces la cuota del mercado electoral drusa en Israel pues no les vote porque vea que no han hecho nada por ello. Ya son 370.000 personas drusas que son ciudadanos del Estado de Israel. Bueno, total, que... O sea, aparte de que todo el desplazamiento de tropas islamistas y de grupos paragubernamentales hacia el sur, hacia Sueida, para matar a los drusos, significa el potencial asentamiento de células ahí en la frontera con Israel. Entonces los turcos sabían que los israelíes, en pocas palabras, se meterían en el conflicto. Y por eso Turquía lo ha hecho. Calculo eso, si los israelíes se meten, que se meterán, entonces Golani tendrá dos opciones: o apoyar a sus correligionarios sunitas y entrar ya en liza no con las bandas afines al nuevo ejército sirio, sino con el nuevo ejército sirio, con lo cual las relaciones con Israel se van a enrarecer, se van a distanciar, las relaciones se van a agriar y el proceso y los acuerdos van a romper, los papeles de los acuerdos. Vale. Y así van a depender más de nosotros los turcos. O sea, el Estado sirio y Golani van a depender más de nosotros, porque si son atacados por Israel, cosa que se ha producido, Israel en unas cuantas operaciones aéreas con la Sahal, que se pueden contar con los dedos de una mano, pues se cargaron todos los blindados que habían llevado el gobierno para apoyar a los islamistas contra los drusos. Se han, cargado varias dotaciones militares, ¿no? Entonces los turcos pensaron, con lo cual van a ser en materia militar más dependientes de nosotros y eso nos interesa. Vale. Los turcos pensaron asimismo, ¿no? También en materia ya no solo militar, sino en materia económica. Si las contradicciones con los israelíes se desarrollan por la raíz esta de las matanzas de los drusos, van a depender económicamente de nosotros, puesto que las inversiones que resultantes del padrinazgo de Trump de los acuerdos de Abraham se iban a hacer en Siria, ya no se van a hacer porque esto va a ser un escándalo. Va a quedar a las claras que no se busca un pasar página, llegar a ninguna paz social, sino que continúan practicando la matanza selectiva, o sea, no indiscriminada, sino discriminada por motivos de etnicidad y por motivos de confesión, con lo cual pues el gobierno genocida de Damasco va a quedar a las claras públicamente como lo que es. Los Estados Unidos van a retirar entonces la ayuda financiera a Siria porque no queda bien y no es homologable, digamos, ante su propia población, que se acaba enterando a través de la prensa de que están prestando ayuda financiera a un gobierno que está practicando un genocidio contra los drusos y tal. Todo esto el plan turco.
Los turcos pensaron, pero no solo eso, nuestra apuesta es un win-win, o sea, lo que en sociología en teoría de juegos se llama juego de win-win, o sea, o ganas o ganas. Si Golani se implica y tal, pues ganamos por todo lo que he comentado. Si Golani permanece pasivo, no se moja contra los israelíes, llama a la concordia y a la paz y bla bla bla, pero en la práctica deja hacer a los israelíes contra los islamistas desplazados a Sueida, o sea, si no manda tropas para apoyar a los islamistas, entonces va a quedar a las claras que el tío es un tibio y que no está por todas y no está hasta las últimas consecuencias del lado del islamismo armado. Con lo cual, nosotros ya sabemos lo que hacer al ver que el tío no es nuestro perro fiel, sino que en la práctica no nos está apoyando en esta agudización de la crisis. Nosotros le vamos a retirar el apoyo porque terroristas formados por nosotros y mercenarios nuestros no solo le tenemos a él. En nuestra reserva, en nuestra bodega tenemos a varios, descorcharemos otro vino, o sea, desempolvaremos otro vino de la bodega, o sea, sacaremos otro terrorista, apoyaremos a otra fracción dentro del islamismo armado y le daremos matarile a Golani porque ya hemos visto que el tío no nos conviene, no está al 100% con nosotros. Eso seguramente dará lugar a una guerra civil en el seno de la propia Sunna armada, con lo cual nosotros los turcos tendremos más protagonismo, apoyaremos a los más radicales, digamos, a los que sean decididamente realmente más pro-turcos, y dentro de esta lógica de la guerra, pues unos y otros van a ser más dependientes de nosotros, ¿no? Y de nuestra ayuda militar. Vale. Por supuesto, nosotros los turcos tendremos la ventaja de que, como se evidenciará la tibieza de Golani, y a nosotros no nos interesa, será la prueba de algodón, ya veremos qué podemos esperar de él, y entonces para jubilarle no vamos a tener nosotros con el ejército que intervenir directamente en Siria, porque todo el sector, toda la fracción gubernamental y progubernamental alrededor de Golani, pero que se opone a la firma de los acuerdos de paz de Abraham, que es toda una fracción, pues se va a alzar contra la otra fracción, contra la de Golani directamente, y ellos le van a dar pasaporte. Ni siquiera Turquía se va a tener que manchar las manos directamente. ¿Con qué no contaba Turquía? Pues con la sorprendente capacidad de, por decirlo así, decirlo con la palabra a la moda, como de resiliencia, de adaptación, de ductilidad, amoldamiento y viraje, digamos, hacia un lado y a otro de Golani, que ha hecho lo siguiente y lo ha hecho por etapas, o sea, lo ha hecho no casualmente, lo ha hecho ordenadamente a nivel cronológico, digamos. El primer paso que dio fue el de enviar tropas del nuevo ejército sirio, incluso, bueno, los mencionados blindados y los convoyes y tal. Aviación no, porque no la tiene, si no la habría enviado también, a apoyar a las bandas armadas, tanto a las paramilitares islamistas como a las bandas tribales beduinas. Con lo cual les contentó. En un primer término les contentó. Y, cosa previsible, cosa que él seguramente ya pues preveía, al intervenir Israel y mandar a parar y destruir los efectivos del nuevo ejército sirio, o sea, los efectivos directamente militares, no paraestatales, sino directamente estatales, su discurso, acto seguido, fue, bueno, a ver, no nos podemos medir con esto, los israelíes nos han destruido nos han destruido las dotaciones, y en un discurso ante el Parlamento, o sea, ante su corte,
sea, en el Parlamento, entre comillas, en un discurso ante su corte, defendió la postura que no debían seguir escalando, sino que debían retirarse. Tras el discurso, en la corte, dio orden al nuevo ejército sirio a retirarse. Con lo cual, los paramilitares, tribales, etcétera, viendo que Israel intervenía y que los otros se retiraban, le han obedecido y se han retirado. Se han retirado un 80%. Quedan remanentes y quedan células que están ahí redentas y tal, pero como el 80% de los efectivos los han retirado, porque toda la nebulosa que hay a su alrededor, Turquía pensaba que no le iban a hacer caso y que entonces ante su tibieza le iban a atacar a él y se iba a originar una guerra intestina intrasunnita, digamos, pero resulta que le han hecho caso. Los turcos no contaban con esto. Han quedado como un 20% de irredentos que pueden ser manejados y pueden ser controlados y vigilados por los drusos con el apoyo israelí encima. Bueno, para más Inri, Israel, después de estar con el mazo dando y dejarlos en una posición desaventajada por cargarse las dotaciones, les ha ofrecido también no seguir con la escalada, sino les ha ofrecido un acuerdo de paz. Con eso tampoco contaban los turcos. Los turcos contaban con que en toda esta espiral las relaciones entre Siria y los israelíes se abortarían y el acuerdo de Abraham quedaría como mínimo en suspenso. Pues no, los israelíes le han ofertado un acuerdo de paz. Y uno de sus puntos es que en Siria la función de control y la función de vigilancia y contraterrorista y tal, la lleven a cabo las milicias drusas. Las milicias drusas, con lo cual ya no está el nuevo ejército sirio ahí en Sueida, lo cual los israelíes no querían porque porque tienen una naturaleza que les hace proclives a hacer incursiones al norte de Israel, donde también pues hay comunidades y toda una pequeña región, ¿no? en la Galilea histórica que tiene abundancia de habitantes drusos, ¿no? Aunque los drusos están por todo Israel, pero sobre todo en el norte, en Galilea, pues ahí están desde el año 1000 más o menos, principio del siglo XI. O sea, ellos son originarios, algunos dicen que de Egipto, otros dicen que con raíces persas, pero bueno, llegaron a la zona y se asentaron, se instalaron y tal, ¿no? Entonces los israelíes, así, matando dos pájaros de un tiro, se aseguran que los islamistas o los miembros del ejército sirio también proclives a hacer estas matanzas no van a estar ahí a pocos kilómetros de la frontera o al lado de la frontera, que no va a haber incursiones, que se aseguran pues eso, la seguridad fronteriza y se aseguran de que los drusos pues vigilen toda esta zona y tal y tengan una autonomía de autodefensa. Así Golani ha reedificado el statu quo de paz y concordia con los israelíes, cosa que los turcos no preveían, o sea, preveía que la cosa se rompiera. Y la alternativa turca en el win-win, que es, bueno, si el tío no va más con los israelíes, entonces hay toda una fracción del islamismo armado que se va a rebotar contra él. Pues tampoco ha sido así y probablemente no va a ser así, porque Golani ha hecho cundir el discurso y ha tenido éxito en hacer pasar, por cierto, el discurso de que él, bueno, y eso es verdad, de que él sí que mandó tropas en la crisis con los drusos, pero que al ser diezmado por la Sahal, por la aviación israelí, la política de hechos consumados es que una retirada a tiempo es una victoria y que no podían estar metiendo gasolina al fuego porque tenían ellos las de perder, con lo cual ha sido un efecto de obediencia y de arrastre en el retroceso, en el posicionamiento territorial, no solo del nuevo ejército sirio, sino de las bandas
paragubernamentales afines. Esto ha enervado a algunas de las cabilas beduinas que, al estar pagadas por los turcos justamente para que esta crisis se desbordara y pasara a mayores y no haberlo conseguido, están bramando y están gritando, y han sacado varios vídeos también los líderes beduinos y tal, que como haya un paso en falso y si se rompe el alto el fuego, que ellos van a arrasar con todo y que tal y cual. Y seguramente va a haber infiltrados de proturcos obrando porque se rompa, o sea, provocando y maquinando para que se rompa el alto el fuego y entonces pasar a la situación de recrudecimiento, que es aquello por lo cual los turcos les han pagado, pero de momento no lo han conseguido, con lo cual esta crisis humanitaria y genocida, por supuesto, contra los drusos no se ha transformado en una crisis política en el bloque heterogéneo dominante en Siria. Vale, pues esto es todo, esto es el análisis. Si no estáis de acuerdo, tenéis cualquier cosa que matizar y tal, pues estáis en vuestro derecho, y me encanta que escribáis para problematizarlo, poner en cuestión, poner en duda, pero este es mi análisis y bueno, y creo que el tiempo me dirá que estoy en lo cierto. Gracias y hasta otra.